Sí. Bueno, el día de hoy, la clase que vamos a lograr se va a enfocar en la regulación inicial en el líquido en presente de quemado y sus complicaciones y el síndrome el contenido, pues bueno, más o menos dividiendo las unas secciones, un poquito de la patología, la reanimación prehospitalaria, la fórmula de reanimación hídrica, la adaptación a pacientes, porque hay que personalizar a los pacientes, las generalidades en el uso de coloides, la controversia que hay respecto a, bueno, algunos estudios que hay respecto a esto, el ritmo de la reanimación en los pacientes, la reanimación en el paciente, o bueno, la individualización en el paciente con quemadura eléctrica y en pacientes, algunas generalidades de pacientes obesos. Bueno, de la fisiopatología, en breve, generalmente cuando tenemos un paciente con quemadura, esto nos va a generar, pues bueno, se pierde líquido, va a haber una hipovolemia y va a tener una tendencia a hematizarse. Esto porque hay una alteración en la permeabilidad capilar. Generalmente, bueno, estos pacientes, como muchas veces hemos mencionado, pacientes quemados, va a haber una alteración a nivel de la frecuencia cardíaca por una respuesta de las catecolaminas, por la hipovolemia o incluso por el dolor que hay. Esto nos va a comprometer a que haya una vasoconstricción y que haya nos comprometa pues parte de la perfusión. La hipovolemia, la quemadura y una respuesta por los mediadores inflamatorios, que ya sabemos, las interleucinas, etcétera. Estos también van a llevarnos a unas alteraciones de la permeabilidad capilar. Por ende, pues, fuga de líquido y pues el edema que nos puede comprometer. Muchos de estos alteraciones nos van a causar la misma alteración fisiopatológica que hay en la quemadura, que hay algunas a veces complicaciones en la reanimación, porque cuando hay una reanimación excesiva o a un ritmo o el paciente no está teniendo el gasto urinario meta o los parámetros que vamos a ver ahorita más adelante metas, pues se nos va a complicar y es cuando vienen las famosas problemáticas de la reanimación. Básicamente pues esto. Bueno, a nivel prehospitalario, esto inicia pues a nivel prehospitalario. Los artículos mencionan que desde el inicio, la hora cero, digamos, que sufre una quemadura, el paciente ya empieza a correr el cronómetro. Entonces, de la reanimación, el retraso nos va a repercutir que en cuanto llegue con nosotros al paciente, ahora sí que como que tenemos que reponer parte de ese tiempo perdido que no se reanimó posterior a la quemadura. Incluso, por eso la importancia de la reanimación prehospitalaria y muchas veces el primer contacto que vamos a tener, pues principalmente los que estamos en la sala de urgencias, la relevancia de nosotros en el pronóstico y la evolución de estos pacientes. Bueno, principalmente indicar pacientes de reanimación prehospitalaria con superficie corporal quemada mayor a 25%. Se tiene que buscar un acceso intravenoso, sin embargo se menciona que la búsqueda de acceso intravenoso no tiene que retrasar el transporte al centro especializado del paciente, quiere decir, sobre todo en casos de siniestros, el transporte va a ser aéreo, por ejemplo, muchas veces está con pacientes que están en algún accidente automovilístico o algo, no perder tiempo con el acceso intravenoso, sino priorizar el transporte. Y bueno, la ABA, la Asociación Americana de Quemado, el líquido elegido principalmente para la reanimación es el Rickenbacker, por unas cuestiones que voy a mencionar en unas diapositivas más adelante, por muchas ventajas que tiene pues, este tipo de solución. Fluidoterapia prehospitalaria se puede llegar a recomendar. Generalmente, bueno, el peso del paciente va a influir. Pacientes entre 40 y 80 kilos, generalmente para calcular el ritmo de infusión, esto es solo durante el transporte o la atención hospitalaria, es la superficie corporal desde total por el peso entre 8 o hay otra fórmula.
también en pacientes de 40 a 80 kilos, que es la fórmula de los 10, que es la superficie corporal multiplicada por 10, y por cada 10 kilos por arriba de 80 kilogramos, aumentar a 100 mililitros por hora el ritmo de infusión. Esto ya desde el escenario pues prehospitalario incluso, o sea que a nivel de el médico de ambulancia o hasta del mismo paramédico, pues que esté capacitado para empezar una reanimación si se puede. Hay algunos escenarios que mencionaban que en caso de que no se tenga vía o en algunas localidades de escasos recursos donde no hay equipo para canalizar, sobre todo en pacientes con superficie corporal quemada mayor al 40%, incluso la ingesta vía oral puede estar justificada, ¿no? Siempre y cuando obviamente pues, el estado neurológico, etcétera, lo permita. La ingesta puede ser pues, a un ritmo de oral 50 mililitros cada 5 minutos o más o menos un promedio de 1 litro por hora vía oral. Bueno, las fórmulas de reanimación hídrica, hay otras que voy a mencionar, pero principalmente las que más toman en cuenta son las de Parkland y la Bruch modificada. Parkland es la más usada a nivel mundial, la usan el 70% de las unidades de quemados a nivel mundial, es la más usada prácticamente. ¿Por qué? Más preferida por costos y digamos por la costo efectiva y por la facilidad digamos que se puede usar. La fórmula de Parkland en sí es circular 4 mililitros por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada en las primeras 24 horas de solución Ringer lactato. Ahorita vamos a explicar el ritmo, a qué ritmo se van a administrar en esas primeras 24 horas también para pues, vigilar gasto urinario y todo eso. Y también con Parkland pues tiene, bueno, algunos tienen controversias a veces porque puede ser una reanimación muy digamos, muy abrupta. Entonces, tiene riesgo de sobreanimación. Ahorita vamos a ver la recomendación. Y la fórmula de Bruch es un poco menos, menos rápida, digamos, la reanimación, de un ritmo de 2 mililitros por kilo por superficie corporal quemada en las primeras 24 horas. La AVA hizo un consenso en el 2008 que encontré, bueno, que creo que hubo otro consenso, ya de hecho apenas en 2023, pero han llegado a un consenso en que se puede recomendar personalizar al paciente en ambas fórmulas, que puedes empezar con el Bruch modificada, que empieza un ritmo un poco más lento, 2 mililitros por kilo, y dependiendo la demanda del paciente, irlo escalando hasta 3 mililitros kilo o hasta 4 mililitros kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. Digamos que puede pasar pues, de aplicar Bruch modificada a escalar hasta Parkland, ¿no? Gradualmente, claro. Bueno, esta tablita explican en sí las diferentes fórmulas más usadas. Bruch modificada y Parkland, porque hay una Bruch, digamos, que es un poco más antigua, y está pues también la de Evans. También hay otras que usan como la de, ¿cómo se llama? La Temlin, que usa Dextran, incluso una solución salina. Bueno, Evans cristaloide, dicen 1 mililitro de solución salina por porcentaje de peso corporal por kilo. Todo la mitad del requerimiento pues en el primer día. Es de superficie corporal total quemada. Pero sí, superficie corporal total quemada, sí. Y Bruch, la primera fórmula de Bruch, que es la que también toma como base Ringer lactato, 1.5 mililitros por kilo por porcentaje de quemadura. También habla del manejo en la de Bruch de los coloides. Ahorita vamos a hablar más adelante de los coloides, pero bueno, Bruch maneja que puedes administrar coloides incluso en las primeras 24 horas, 0.5 mililitros por kilo por porcentaje de superficie quemada. La Parkland, la más conocida, como estábamos viendo ahorita, de 4 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada, titulada dependiendo del gasto urinario del paciente, que ahorita vamos a ver.
La Blue modificada, ya la comenté ahorita, 2 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. La Monaro, que también titulada con el gasto de superficie, perdón, gasto urinario. Y la Warden también, que es Ringer lactato más 50 miliequivalentes en las primeras 8 horas de cloruro de sodio, y manteniendo siempre un gasto urinario de 30 a 50 mililitros por hora. Y después de las primeras 8 horas, ir escalando, titulando, manteniendo ese gasto urinario. Y la Demlin, que usa Dextran en solución salina. Dextran de 40 mililitros por kilo hora para las primeras 8 horas, y de salina de 2 mililitros por kilo hora también en esas 8 horas. Y en las 8 horas siguientes, esquema recomienda cambiarlo por Ringer lactato. Hasta esto viendo las necesidades urinarias, manteniendo como meta 30 mililitros por hora, o más o menos un gasto urinario de 0.5 mililitros kilo hora para las primeras 18 horas. De estas, pues bueno, considero importantes comentarlas, pero en sí las más, digamos, usadas, estudiadas, pues Parkland y Blue modificado, ¿no? Sí. Fórmula adaptada a pacientes. Algo que encontré principalmente es que todos, absolutamente todos te recomiendan, si bien Parkland, digamos, puede ser como una guía, cada paciente es diferente. O sea, a fin de cuentas se ven pacientes, no se ven fórmulas. Entonces, esto se adapta a 3 puntos principales. Uno, poder garantizar el requerimiento mínimo de líquidos para garantizar la perfusión adecuada de los órganos. Es el punto número 1. El 2, prevenir o digamos, imprar el equilibrio de la y en la sobrehidratación, monitorizar el ritmo de infusión. Y el gasto urinario meta, 0.5 mililitros kilo hora, aunque algunos consideran que entre 0.3 a 0.5 mililitros kilo hora puede ser una meta, digamos, adecuada. Son las tres premisas que van alrededor de nuestro paciente. O sea, un paciente que está evidenciando que no está orinando y que está sobrecargado, no vamos a seguir con Parkland 4 mililitros. Hay que titular, disminuir, escalar gradualmente. El tema de la reanimación exclusiva con cristaloides, las pros o ventajas, pues bueno, ventaja costo-efectiva, esa es una. La otra, generalmente hay alteraciones en la permeabilidad. El líquido administrado pues va a quedar en el espacio, el líquido intravascular va a ser isotónico en relación al plasma. Otra ventaja, la permeabilidad capilar, pues en las primeras 24 horas va a permanecer aumentada en los pacientes quemados. Entonces, ese es otro factor a tener en cuenta, porque hay indicaciones especiales los consensos mencionan indicaciones especiales de los coloides, albúmina para ser más específico, ahorita vamos a ver eso, y el Ringer lactato contra solución salina. ¿Por qué las ventajas? Porque al final de cuentas el lactato que hay en la solución se va a metabolizar y la solución pues se va a metabolizar o degradar a bicarbonato, entonces va a dar un ambiente alcalino in situ, y aparte previene a comparación con la solución salina, disminuye el riesgo de acidosis hiperclorémica. Entonces son las principales 5 puntos que juegan pues a favor de por qué escoger Ringer lactato, y esto demostrado pues a través de los años. Esto está desde creo los años 70, bien sustentado. De los coloides, que generalidades en el uso, más que nada cuándo sí y cuándo no, porque hay fórmulas que se han usado, e incluso desde antes de la década de los 90 pues solía ser como casi todos, prácticamente absoluto quemado, soluciones y coloides, casi de cajón. Para empezar, pues los principales, la gelatina, el Dextran, la albúmina humana, son los más usados. Y bueno, tiene indicaciones, indicaciones no específicas, pero sí en que puedes
puede ser recomendado el uso, puede ser considerado su uso. Uno, cuando ya el requerimiento ha superado un requerimiento de 6 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal total quemada. ¿Por qué? Porque ya es una reanimación muy considerable en que nuestro paciente puede crear sumado a las cuestiones de la permeabilidad, puede crear la solución. Entonces cuando está haciendo una infusión muy agresiva y encima no se está logrando pues las metas de uresis, que es muy evidente, puede ser una de las indicaciones que se pueden considerar. O la otra, que es la toman un poco menos en cuenta, pero también puede ser la albúmina, niveles de albúmina menor a 1.2 a 1.5 gramos de cilitro. O incluso, si casi siempre las dos situaciones se presentan juntas, líquidos, un ritmo de infusión ya muy agresivo, más albúmina baja, pues casi siempre es una traducción de que va a haber complicaciones que más adelante se van a explicar en esta misma exposición. Bueno, y pues ha habido estudios, uno de los estudios ensayos clínicos, Cochrane comparó en 1998 el uso de albúmina en pacientes con hipovolemia y quemados. No ha demostrado como tal reducir la mortalidad en estos estudios o en la mayoría de estos ensayos que se usaron. Entonces, es por eso que pues, no tiene un impacto realmente, no tuvo un impacto en estos ensayos realmente relevante el uso de la albúmina en cuanto a mejoría en el estado del paciente, reduciendo la mortalidad. Y bueno, el ritmo de la reanimación, que ya lo habíamos visto ahorita, cálculo del área quemada. Estoy buscando a Miguel. Principalmente por el método de Leon-Browder, que ya lo explicó Karina en la clase pasada, para calcular porcentaje de superficie corporal. Miguel no anda por aquí. ¿Tú eres Brian Miguel, no? Brian Miguel, pero... Pues por eso, Miguel. No. Pregúntale. Yo soy Miguel. ¿Eres el único Miguel? No hay otro. ¿Tú no eres Miguel Alemán? No. Descendiente, pero no. No, pregúntale, dile, yo soy Miguel, pero... Yo soy Miguel. Yo soy yo otra vez. Yo soy Brian Mike. Brian Mike. Bueno, ya lo tengo que ver en la clase pasada, el método por un browser, sacar la superficie corporal quemada. Un ejemplo, digamos, es sencillo, no lo hice, ¿no? Un adulto con 50% que pese 60 kilos, con un porcentaje de superficie corporal quemada de 50%, tomando en cuenta, digamos, el consenso que hicieron para ir escalando gradualmente la reanimación. En un ejemplo, ya sabíamos. Hola, soy Mike. Cayó. 2 mililitros, un paciente de 60 kilos multiplicado por 50, en este caso 50%, suponemos ya calculado con el método de Leon-Browder, nos da un total de 6.000 mililitros de Ringer lactato a reanimar en las primeras 24 horas. De esta, la mitad se va a infundir en las primeras 8 horas, en este caso 3.000, ¿no? Y el resto de las 3.000 en las próximas 16 horas. Siempre y cuando estemos cumpliendo con nuestras metas, que son las metas mínimas de uresis, 0.3 a 0.5 mililitros por kilo de hora. Si es menos de eso y estamos, ahorita en este ejemplo, pues empezó con la más mínima, ¿no? Si empezó con Parkland y tenemos esto, pues ya es de aguas. Esta tablita es un algoritmo, una guía, digamos, guiándonos principalmente por el gasto urinario del paciente. Puede ser una herramienta útil, digamos, hasta arriba pues dice que llega un paciente con superficie quemadura, mayor al 20% de superficie corporal quemada. Entonces, paso número 1, pues calcular, ¿no? El porcentaje de superficie corporal. Posteriormente, calcular el ritmo de líquidos, de acuerdo, los artículos más recientes recomiendan, de acuerdo a como lo comentó Ava, que es ir escalando entre Parkland y Blue modificado,
empezar a un ritmo de infusión de 2 mililitros por kilo por hora, ir gradual y ir subiendo, incrementar hasta 4 mililitros, hasta convertirlo, digamos, en parte. Monitorizar estrictamente el gasto urinario cada hora. Cada hora monitorizar estrictamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues, probablemente, pues en automático sonda, ¿no? Ahí se divide el esquema en el gasto urinario dependiendo. Estos son mililitros por hora. Mililitros por hora. Entonces, si tenemos un gasto de menos de 15 mililitros por hora, este algoritmo pues te dice que puedes optar por incrementar el ritmo de infusión un 20% o aumentarlo a 200 mililitros por hora más, 200 mililitros más. Después vuelves a llegar al paso 1, que es el paso 1, pues es monitorización del gasto urinario. Hay dos escenarios: o persistes con menos de 15 mililitros por hora o llegas a tu meta. Si llegas a tu meta, pues te vas al paso 2, que es mantener el mismo ritmo en estas próximas 3 horas. O sea que es ser monitorización estricta. Ya después, posterior a eso, pues mantenerte ese ritmo y mantener ese ritmo 24 horas y ya después cambiar a líquidos ya de mantenimientos, pues, ¿no? Si todo sale bien. Si todo sigue por debajo de 15 mililitros por hora, puedes considerar el coloide después de 3 horas. Si esto sigue 3 horas después, a pesar de que has estado aumentando la difusión de líquidos, pues el poco gasto urinario sumado a la infusión ya aumentada, es cuando tienes que considerar pues el uso de coloide de rescate, ¿no? Y también la clínica del paciente. En los otros escenarios, pues básicamente lo mismo, ¿no? Un poco menos severo, menos de 30 mililitros, sigue estando un poquito bajo por la meta. Sin embargo, puedes considerar hacer un aumento de la infusión un poco menos agresiva que en el escenario anterior, un 10% o 100 mililitros. Monitorizar 3 horas y si se mantuvo así, pues excelente, se mantuvo. E ir vigilando hasta que pasen las 24 horas. Son cruciales. Y en los demás escenarios, 30-50 mililitros, mantener el mismo ritmo, monitorizar. Y cuando ya estás orinando, cuando está orinando ya de más, digamos, 50-200 mililitros, puedes incluso considerar, reducir el ritmo de infusión. Puede ser. Y en el otro caso, ya tiene una uresis muy aumentada, mayor a 200 mililitros por hora, salvo que sea quemadura eléctrica o esté en rhabdomiolisis, puedes ir, está indicado pues reducir un poco la infusión, ¿no? Ya si el requerimiento está más de 6 mililitros por kilo hora, o el gasto, tienes que ir pues disminuyendo a lo mejor el ritmo y considerar el coloide de rescate para las próximas 2 horas. La albúmina, la preparación y todo eso ahorita se va a ver más adelante. Y bueno, así irnos guiando el algoritmo. Es paso 1, paso 2, hasta... pides auxilio. ¿Vale? No, ahí se pides auxilio, ¿no? Ah, sí. Sí, en este escenario igual, pues llama el experto, ¿no? O sea... Ayuda. Es tu médico. Sí. Yo soy. O referenciar urgente al centro de quemados. En situaciones especiales, pues en pacientes con quemadura eléctrica de alto voltaje, No, Dios mío. luego que mencionan el requerimiento, pues normalmente va a ser una menor superficie corporal quemada, muchas veces, no siempre. Entonces puedes optar por iniciar con Parkland, con la fórmula de Parkland, siempre el lactato, y aquí la metauresis por la cuestión del gasto urinario que tiene que ser un poco más estricto por el riesgo de rhabdomiólisis y todo esto, pues una meta de 1 a 1.5 mililitros kilo hora. Si está con rhabdo, pues obviamente aumenta la demanda, ¿no? de metas de uresis. Y pues cuando mantengan adecuado gasto urinario y se tenga una orina clara, se puede considerar ir reduciendo el ritmo de infusión, ¿no? Bueno, en situaciones especiales, sobre todo en pacientes obesos, como con el peso, puede ser a veces engañoso en estos pacientes. O sea, a veces puede ser que un paciente con obesidad mórbida, puede estar sobreanimando a ese paciente, porque ese peso, pues, es de un paciente que es meramente por su
obesidad mórbida, y dice esto, pues está en ventilación mecánica, pues peor, ¿no? Porque se compromete la presión intraabdominal, etcétera, otros parámetros de monitorización que luego se van a ver. Y pues aquí se recomienda usar el peso ideal para este paciente, ¿no? O sea, es un obeso, pero que muy mórbido, no sé, de 150 kilos o más, ahí es recomendable a peso ideal, más que nada. Si no, va a ser evidente que lo vamos a sobrehidratar. Y pues las metas de uresis siempre van a ser nuestra guía, es lo que siempre tenemos que estar estrictamente pues viendo con ellos. Metemos líquido, sacamos líquido, y viendo todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Yo les voy a hablar acerca de la reanimación problemática y el fenómeno de fluid creep. Si bien hemos visto en la semana que estamos tratando que la mayoría de los pacientes son pacientes sanos que sufren algún accidente y raramente tienen alguna comorbilidad, hay situaciones especiales en las que sí la reanimación va a ser diferente o nos puede causar problemas, ¿no? Y algunos de los problemas pues, son pacientes politraumatizados porque normalmente no solo tienen la quemadura, sino que tienen algún otro trauma abdominal, torácico, entonces son situaciones que nos pueden alterar un poco la reanimación, quemaduras selectas, como ya lo comentó ahorita el compañero Luis, lesiones por inhalación también, reanimación tardía, cuando se dice la reanimación ya posterior de las horas ideales, ¿no? Que ya el paciente tenga un cuadro de deshidratación previo, que tenga dependencia de alcohol o drogas, quemaduras muy profundas, que haya explosión por metanfetamina o comorbilidades severas como su falla cardíaca, enfermedad renal terminal. El fenómeno de fluid creep es un fenómeno que se da cuando hay una reanimación excesiva que excede lo que se calculó inicialmente por la fórmula de Parkland, y esto se traduce en edema pulmonar, retraso en la cicatrización, ilios, síndrome compartimental. Entonces no es algo nuevo, es algo que se ha visto desde hace muchos años. ¿Y a qué se debe el fluid creep? Pues se tienen teorías de que una de las principales causas es que hay una reanimación inicial inadecuada o que no se está bien capacitado para dar una reanimación adecuada. Muchas veces no sabemos ni cuándo se debe la reanimación o cuándo ya llegan los pacientes. También el uso de opioides. Pues los pacientes quemados tienen mucho dolor. Generalmente a veces se abusa de opioides y eso te puede potenciar la inestabilidad hemodinámica, te puede causar hipotensión y tú lo estás reanimando más y más y más. Y en realidad no es tanto por el estado de choque, sino por también los opioides. Y la reanimación guiada por metas. Últimamente, pues, hay dos corrientes, ¿no? Yo creo que, bueno, a lo que leímos, lo más ideal sería, como comentó Luis, o sea, sí iniciar por Parkland y también ir viendo lo que son las metas, uresis y todo lo demás. Pero hay una corriente que es guiarse por metas y eso pues se puede, en pacientes que tengan situaciones especiales, ya sea falla cardíaca, enfermedad renal, te puede alterar o puede sobrereanimar. Y pues vamos a hablar de varias situaciones especiales en caso de que tengamos un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca ya preexistente y tenga una quemadura también. Esto, además de que el paciente pues ya tiene poca reserva cardíaca, la reacción inflamatoria que se da en un paciente quemado te va a disminuir el gasto cardíaco, te va a aumentar las resistencias sistémicas y pulmonares, y lo que te va a decir si el paciente va a tener una buena respuesta o no a una reanimación hídrica es si tiene o no respuesta a dobutamina, prácticamente. Si no tiene respuesta a dobutamina, pues prácticamente no va a ser una reanimación exitosa, ¿no? No hay una guía, no hay guías específicas, una fórmula específica para tratar a pacientes con ese tipo de enfermedades y quemaduras. Por eso es importante guiarnos a ciertos monitores que nos pueden ayudar, como en este caso se puede considerar, ya es controversial, ¿no?, el uso de SOAMS gas, por ejemplo, pero te podría ayudar en ese tipo de casos, un paciente con falla cardíaca.
El BNP también te puede ayudar a guiar la reanimación y se inicia la dosis de butamina, 2.5 microgramos kilogramos minutos, y se va titulando. También está descrito el uso de milrinona y ya otro tipo de tratamientos como el balón de contrapulsación o una hemodiálisis venosa continua, que son pues más específicos. Bueno, también en pacientes que tengan ya una enfermedad renal o que desarrollen una lesión renal durante la quemadura, el 30% de los pacientes quemados van a desarrollar lesión renal y predomina en los primeros 5 días. ¿Cómo prevenir eso? Pues es una reanimación adecuada, evitar nefrotoxis. Y unas características que nos pueden ayudar a ver que el riñón está funcionando adecuadamente al estrés es que tenga una densidad urinaria mayor de 500, la relación de osmolaridad urinaria y plasma sea mayor de 2 y que el sodio urinario sea menor de 20. Y que lo que dice el estrés es como el que responde al líquido, ¿no? Sí. Porque ese valor de sodio urinario al azar, pues habla de que como frena, pues frena, porque un sodio urinario al azar mayor a 20, 40, depende de la dirección, habla de una lesión exacta, solo que en la complejidad necroscurada, porque ya el líquido no va a ser tan la respuesta. Luego, disculpe una pregunta. Como estos pacientes que evidentemente uno de los problemas principales es el riesgo más alto de sobrecarga hídrica, en opinión de ustedes, no porque yo no encontré nada al respecto muy concreto, ¿qué sugerencia nos darían para reanimarlos? Digamos que es un paciente que ya tiene falla cardíaca, no sé, AJC o una enfermedad renal crónica G4 o terminal, que esté en alguna modalidad. Nos guiamos para reanimar la reanimación, que nos guiamos como por metas hemodinámicas de otros pacientes críticos, porque si nos guiamos por lo del quemado, lo vamos a sobrecargar. ¿O cuál sería la sugerencia que ustedes nos podrían dar? ¿Si es un gran quemado o si no es un gran quemado? Es decir, ambos. Bueno, en un caso. Si no es un gran quemado, es muy fácil, no ocupa reanimación. Agüita y reducción hídrica. Y si es un gran quemado, todas las guías de grandes quemados sugieren la ultrafiltración temprana. Si tiene cualquier modalidad de diálisis, parto dialítico, la UESI pues, obviamente no se va a poder disponer, entonces se tiene que ultrafiltrar basado en criterios de sobrecarga, pues, el 10% de su peso en líquidos, en ganancia de líquidos, y enfocar así al nefrólogo, porque le va a pedir los criterios básicos de diálisis, que nunca los va a lograr. Sí, claro. Lo va a lograr ya cuando esté falleciendo. Además, hay pacientes que los ponen al ritmo y fallecen a todos. Sí, porque creo que se espera ya hasta el final, ya que tiene los criterios muy Sí, bien. por eso las expectativas de la filtración o terapias continuas han sido cada vez menores. Porque se ha demostrado que incluso el código 3 ya está listo. A veces se recomienda el código 2, dependiendo pues, de cada paciente, ¿no? Sí. Pero y por eso, pues, lo que comentaba de inicio, las fórmulas modificadas, ¿no? Que se restrinjan al paciente lo más posible, para evitar pues esa sobreanimación final que va a ser pues, una consecuencia, claro, de un quemado durable, ¿no? O sea, la infrarreanimación es una mala práctica, una mala evaluación, pero la sobreanimación es una consecuencia de un tratamiento pues, agresivo, ¿no? Y hay que estar preparados para ver qué se le puede ofrecer al paciente para esa parte de la sobreanimación, ¿no? Porque ahí es donde puede entrar el ultrasonido, ¿no? Un Vexus, unas líneas B pulmonares. Sí, yo lo conozco crítico por esas metas hemodinámicas. Esa ayuda, pues, porque, digo, no es necesariamente tan probable en nuestra población. Puede pasar, ¿no? Que está ahí en el tianguis, sí. Sí, mucho diabético y mucho con falla cardíaca isquémica. Sí, aparte, pues, como lo que no viene en las guías o en las escalas de disfunción, la predisposición a cada falla orgánica. Sabemos que las poblaciones donde hay múltiples genes, como es nuestra población, los polimorfismos son mayores. Y un polimorfismo, pues, clínicamente equivale a una disfunción orgánica. Por ejemplo, aquí en México hay polimorfismos de la ECA, la enzima convertidora en angiotensina, que es la que predice la función renal de la etapa fetal. Entonces, eso, más polimorfismos que genera que ante un insulto el paciente tiene más riesgo de una lesión en un órgano específico, ¿no? Y por eso, pues, que a veces la respuesta a la guía, al manejo, no es la que tú quisieras o la esperabas, ¿no?
Como nos comentó el doctor, pues en casos de pacientes con enfermedad renal no vamos a guiarlos por uresis porque la uresis nunca va a ser adecuada. Entonces, algunos de los parámetros clínicos que nos va a decir que el paciente no está reanimándose bien o se está reanimando bien, pues es la presencia de hipotensión, agitación y confusión, o sea, el estado neurológico. Y pues ya como les comenté, ya un método invasivo para ver en sí la perfusión. Los diuréticos más que nada están indicados en casos de lesión renal aguda que se establezcan durante el proceso de la quemadura. La dosis de furosemide que menciona el artículo es de 200 miligramos cada 12 horas o infusión de 10 a 20 miligramos hora. Y pues, como nos comentó el doctor también, una terapia sustitutiva temprana. Eso se ha visto en la terapia sustitutiva temprana, un retorno de la función renal normal, esto hablando de lesión renal aguda, del 53.6%, a comparación si se maneja de forma tardía de un 38.7%. Entonces sí impacta bastante, ¿no? Y otra de las enfermedades que complican mucho la reanimación es la cirrosis, que es pues la más complicada que la falla cardíaca y que la enfermedad renal. Aumenta la mortalidad 4 veces de lo que ya tiene por su propia quemadura. Y pues la hipovolemia que ocasiona el estado de la quemadura traduce a isquemia y necrosis hepatocelular, o sea, exacerba la isquemia y necrosis hepatocelular. Si lo sobrereanimamos, pues nos va a provocar una citis a tensión, entre otras complicaciones, ¿no? Y pues también tenemos lo que son la deficiencia de factores de la coagulación, que también aquí sí nos puede ayudar bastante lo que son transfusión de plasma fresco congelados y vitamina K. Y pues igual monitoreo invasivo se puede considerar. Lesiones por inhalación no nos vamos a meter tanto en eso porque es otro tema aparte que se va a ver, pero igual aumenta la mortalidad, además de la quemadura y el estado de choque por quemadura, produce disfunción pulmonar, ventilación mecánica y el riesgo de neumonía. En cuanto a la reanimación hídrica, menciona agregar 1.78 cc kilogramos por superficie corporal quemada y 0.26 miliequivalentes de sodio en las primeras 24 horas de reanimación a la fórmula de Parkland, ¿no? Y pues ya por último lo que es la reanimación coloide, que ha sido pues controversial, ¿no?, de los últimos años. El aumento de la permeabilidad capilar se da desde el inicio de la quemadura, pero tiene picos a las 8 horas y persiste por más de 48 horas. Y esto tiene que ver con el coeficiente de reflexión y las leyes de Starling que nos mantienen lo que son la presión oncótica e hidrostática. El coeficiente de reflexión normalmente es de 1, que es impermeable los capilares. En un paciente con quemadura aproximadamente se calcula que cambia a 0.3, entonces por eso es la extravasación, ¿no?, de líquido. Posterior a las 6 a 12 horas de edema se exacerba por hipoproteinemia y los coloides limitan el edema en tejidos no quemados, que es lo que se trata de evitar, que los tejidos no quemados también empiecen a extravasar líquido. Pues la albúmina representa el 60% de las proteínas en el espacio, se encuentra el 60% en el espacio extracelular y 40% en el plasma, genera el 80% de la presión oncótica y pues su valor normal es ronda de los 3.5 a 5 gramos de decilitro. El artículo que se mencionó ahorita de Cochrane del 98, se observó un aumento de la mortalidad del 6%, por eso desde entonces fue muy controversial usar o no albúmina, por lo que se observó el aumento de la mortalidad. Ha habido más artículos. Encontré un metaanálisis que compara, pues, busca todos los artículos en los últimos años con el objetivo de buscar la mortalidad entre coloides y cristaloides en uso. Se buscaron artículos aleatorizados que comparen coloides y cristaloides en pacientes con quemaduras mayor a 20%. No hubo diferencia significativa en la mortalidad
pero hubo disminución en el volumen total de infusión, y eso pues nos disminuye también los riesgos de sobrereanimación. La conclusión de este estudio es que en realidad todos los ensayos que se han hecho son estudios viejos de 30 a 40 años y con muestra pequeña. Uno de los más utilizados de albúmina con muestra más grande de 7.000 pacientes ni siquiera incluye quemados. O sea, son pacientes de TCE, otras patologías, pero ni siquiera incluye quemados, y es uno de los artículos más grandes que se hayan hecho. Y como ya mencionó también Luis ahorita, pacientes que excedan la fórmula de Parkland en 1.5 veces o más de 6 mililitros kilogramo por superficie corporal quemada, se puede considerar usar coloide. Y esto pues utiliza 1/3 del volumen de Parkland con albúmina al 5% y 2/3 con rindelactato. El inicio de coloides se recomienda posterior a las 8, de las 8 a las 12 horas, pues quemadura, y hasta las 24 horas, no de inicio, porque hubo también varios estudios de si se iniciaba inmediatamente o ya posterior a las 8 horas. Pues de los coloides tienen unas revisiones más recientes, pues que lo avalan en uso. Por eso en las fórmulas está incluido, ¿no? Y obviamente, si ven las revisiones de coloides los quemados, pues no es albúmina al 15%, es al 5%, ¿no? Sí. Porque lo que se busca es que el efecto compuesto, o sea, no sea tan fuerte, ¿no? Cada albúmina, implementar la presión osmótica varía pues como 5 o 7 minutos de la infusión. Entonces lo que se busca es cuando se incorpora el coloide, sí se disminuye o se ahorra el cristaloide, pero no hay una gran cantidad que se requiere en un paciente. Por eso, como dice el protocolo, se deja 2 veces el cristaloide. Por ejemplo, si la solución en ese momento está a 200 por hora, se baja, no sé, a 120 ya el cristaloide, y el otro tercio es albúmina al 5. Albúmina al 5. Por eso está validada, incluso hay ensayos que a lo mejor ustedes lo vieron al 5 y al 2.5, aunque la mayoría son al 5%. Y es como aplicable pues un protocolo ROSE o algo así, pues es lo mismo. Pero enfocado al quemado sería albúmina al 5, para que no se ocupe toda esa albúmina en esta etapa inflamatoria, ¿no? Y pues las medidas para disminuir el cristaloide, también pues disminuye el requerimiento de ventilación en grandes quemados de ventilación, y se ha extendido el uso de albúmina, y hay artículos más recientes en pacientes no quemados al 5%. De hecho, los artículos así mencionan, cuando el paciente se va a reanimar de manera agresiva, que la expectativa es que reciba más de 6 mililitros por kilo por día, que son más de 10-12 litros, le puedes meter albúmina en pacientes no quemados al 5%, no al 20-25%, que es la albúmina de sepsis, diferente. Y el uso quirúrgico de albúmina también está justificado en quemados y en otros pacientes, ¿no? La hipoalbuminemia es un mal predictor en cuestiones de injerto. Cuando el paciente se somete a desviación, va a llevarlo a hipoalbuminemia, hiporregírsela, y hasta incluso para optimizar el transporte de fármacos, ¿no? Que bueno, ya no sería ahí al 5, serían los normales, pero hablando pues de esto de reanimación, la del 5 pues sí está más o menos, digamos, validada. Doc, en las infusiones, ¿cómo lo indicas en las indicaciones? Una infusión de albúmina al 5, ¿cómo se prepara? Le ponemos, si es un litro, 300 de Harman y 200 mililitros, o sea, 4 frascos de albúmina, que son 5 gramos, 5 gramos en 1000 de cc, es un 5%, ¿no? Si le quieren pasar menos, pues serían 400 cc de Harman y 100 mililitros de albúmina. O sea, habrá frascos al 25, bueno, ya los puntas en ese volumen y queda al 5%. Y ya se indica, como decía ahí también, se puede poner por kilo, 0.6 por kilo de albúmina. O la otra, pero siempre buscando la relación 2 a 1. O sea, el 60% de cristaloide o Harman, o el 20% de lactato, como se la guía, y 30% de coloide. Y ya, eso es las 24 horas, o sea, si ya el paciente llegó después de las 24 horas, pues no hay que hacer más de nada. Más bien de reanimarlo, hospitalizarlo, que son muchos pacientes que nos llegan aquí, ¿no?
en esa etapa pues aguda o subaguda, y ya no tiene que ver la complicación de esa sobrereanimación inicial en los grandes quemados, ¿no? Y sí hemos tenido pacientes que se tienen que ultrafiltrar a los que se les hace de manera temprana, en base al criterio de sobrecarga, si es una evolución favorable. Cuando se hace muy tardíamente, con choque refractario, porque muchos los ultrafiltran así, pues el paciente va a fallecer. Solo se le exacerba más la coagulopatía que ya tiene y progresa, pues, ¿no? O sea, no se alcanza a limitar ya esa disfunción y tampoco el pronóstico general, ¿no? No sé, algún comentario, algo más que utilizar, ¿no? Nada más que la reanimación inicial hay que contarlo desde la base y descontar lo que ya habíamos administrado en el Es lo hospital. que me pasó decir lo que si ya se reanimó, si ya llega aquí, por ejemplo, tienes que preguntar bien lo que ya se le puso. Y restárselo de las Y primeras restárselo. horas, o el tiempo en el que O darle lo que no se le puso. Es lo que pasa, ¿no? Pasa por 3 hospitales y en los 3 inician Sí. otra vez la reanimación. Y lo empiezas a reanimar contigo desde cero y ya tiene, no sé. Más como es que esté sobre. También ahí venía, no que saber en la lo del índice de IBI. O sea, ningún paciente, ya que hay un límite, pues no, ninguno se puede reanimar más de 50. Si tú sacas en un paciente adulto, pues te van a pedir siempre 10 8 litros máximo, no puedes pasar más. Y el índice de IBI dice lo mismo, 250 litros por hora. Que a las 24 horas que es lo mismo, 8 litros, 10. O sea, aunque estás haciendo el cálculo, en base a esas horas que ya pasaron, en base a los límites de reanimación, casi siempre va a ser ese el tope, ¿no? Porque si no, pues se van a sobreanimar más, las zonas de Jackson se van a profundizar y a nivel global pues va a haber más complicaciones, ¿no? Muy bien. Gracias.